Bienvenida a Infinitas Maneras de Ser, un podcast creado para dar voz a las experiencias de mujeres neurodivergentes. Aquí compartimos lo que nos hubiese gustado saber, el cómo nos ha ayudado tener un diagnóstico o conocer nuestra condición y recursos útiles que nos ayudan en el día a día. Soy Teresa Arias, mujer autista con TDAH y altas capacidades y codirectora del Instituto de Neurodivergencias. Si alguna vez te has sentido rara, diferente o que no encajabas, aquí descubrirás que no eres la única ni estás sola, porque hay infinitas maneras de ser y todas merecen ser escuchadas. En el episodio de hoy tengo el privilegio de tener como invitada a Emma Belver. Bienvenida, Emma. ¿Qué tal? Hola, Teresa. Bueno, para quien no la conozca, Emma es madre de familia numerosa, también es médico de familia y ella se describe como una persona con muchas ganas de aprender y de transmitir lo aprendido, Sí. cosa que además hace ya y divulga a través de sus redes sociales, de su cuenta en Instagram, Médico de Cuerpo y Corazón. Sí. Que de hecho fue la forma en la que yo la conocí hace unos meses. Y bueno, Emma además es una persona que ha descubierto en su edad adulta que es una persona atencionalmente divergente o TDAH, Sí. como se suele conocer más habitualmente. TDAH y más cosas. Y más cosas. Vale, pues ahora nos cuentas. Bueno, pues normalmente suelo empezar las entrevistas preguntándoos cómo llegas tú a las neurodivergencias, ¿no? Mira, yo soy pediatra de formación, ¿vale? Ajá. Yo soy pediatra. En el último trozo de la rotación de la residencia de pediatría, que yo hice el MIR 2 veces, te dejan una rotación libre y yo me fui a psiquiatría infantil. Infanto-juvenil, que es una cosa rarísima. Ningún pediatra se iba a psiquiatría porque no les interesaba, ¿no? Pero a mí la parte del comportamiento era lo que más me gustaba, ¿no? O sea, a mí realmente la enfermedad como enfermedad, a mí las personas o los niños enfermos no me gustaban porque me hacían sufrir. O sea, yo me meto mucho y me lo llevo y entonces... Bueno, te digo esto porque después de hacer la especialidad hice un máster de terapia familiar. Y entonces me puse a trabajar con psicólogos y psiquiatras. O sea, que lo mío de medicina, sí, soy médico y he trabajado de médico y puedo trabajar de médico y veo personas enfermas, pero todo lo de la parte mental y emocional y tal viene de siempre, ¿no? Viene de largo. Pero bueno, yo jamás hubiera pensado que yo tuviera TDAH o similar. Entonces me enrollo, perdóname. El año pasado ya, quizá no, en el 24, en verano del 24, pues tuve que volver antes a casa con uno de mis hijos porque tenía que hacer bueno, entrenaba, jugaba fútbol, entrenaba. Entonces yo me iba con él todos los días a los entrenos y me llevaba libros. A mí me encanta leer. Y entonces uno de esos libros que no sé ni dónde compré ni por qué compré, se llamaba Mentes Dispersas, de Gabor Mate. De Gabor Mate. Entonces yo lo empecé a leer y digo, no puede ser, o sea, no puede ser, porque claro, yo soy médico, he hecho 2 veces el MIR, he sacado matrículas de honor muchas veces, y digo, pero yo soy esta, o sea, soy yo. Y me había pasado otras veces, porque los médicos tendemos, bueno, la gente supongo que estudia cosas de medicina, tendemos a verte que estás en todas las enfermedades, porque hay cosas que comparten síntomas y tal, pero es que aquello era letra por letra, o sea, palabra por palabra, era yo, y me quedé como muy atónita, ¿vale? Entonces, tengo una amiga que es psiquiatra infanto-juvenil que diagnostica TDAH, y entonces me fui a verla. Y me dijo, sí, tú tienes un TDAH del libro. Dice, me gustaría llevarte a una de mis clases para que explicaras lo que es vivir con TDAH, ¿no? Claro, yo le dije, yo no, es que no entiendo porque claro, para mí, que también he sido profe, digo, el TDAH es el típico niño de primera fila que no se entera mucho y que hay que ayudarle o que hay que llamarle la atención, ¿no? Entonces, lo que no me cuadra a mí es el buen desempeño que he tenido en la carrera y en estas cosas, ¿no? Bueno, me dijo que ella creía que tenía TDAH, que estaba convencida y que también estaba convencida que tenía altas capacidades y que por eso había ido como compensando una cosa con la otra, ¿no? Y bueno, pues ahí está mi diagnóstico. Has comentado que llegas a esta amiga tuya, psiquiatra infantil, ¿no? Y te dice, tienes un TDAH de libro. Sí. ¿Qué opinas de estos profesionales que muchas veces, pues por falta de formación y por falta de actualización, incluso llegan a decir que el TDAH de adultos no existe?
sí. Me gustaría que se hubieran puesto en mi piel 5 minutos. 5 minutos, ¿no? Porque yo me encontré, este diagnóstico en realidad a mí me vino a salvar la vida. O sea, a mí me vino a salvar la vida porque eh, yo había estado en algunos momentos de mi vida sobrepasada, soy madre de familia numerosa, soy una persona que tiene organización -1, ¿vale? O sea, no organizo nada, yo improviso y salgo al paso, ¿no? Entonces, en algunos momentos de mi vida había estado muy cansada, me había notado muy cansada, ¿no? Y muy desmotivada y muy apática y con muy pocas ganas. Y era algo que yo no entendía y que además me revelaba, ¿no? Porque pensaba, jolín, yo tengo una familia, tengo la vida que quiero, solo quiero hacer cosas por ellos, solo quiero salir adelante, pero no me veo capaz, o sea, me veo como en un agujero, o sea, no entiendo qué me pasa, no entiendo qué me pasa, ¿no? Y el diagnóstico de TDAH llegó en uno de esos momentos en los que yo me había tratado a veces para la depresión. Yo había tomado antidepresivos de vez en cuando veía que ya no podía más, después de no, y ahora vamos a hacer ejercicio, y ahora vamos a tal, y ahora vamos a cual, pero al final decía, va, no seas mema, te tomas un antidepresivo y sales adelante, y ya está, ¿no? Y lo había hecho algunas veces, pero siempre me costaba, ¿no? Llegado, que además normalmente el mes de noviembre a mí es un mes que me cuesta, eh, y volví a estar otra vez como diciendo, jo, ¿y ahora qué vuelve a pasar, no? O sea, describo como si yo estuviera en un camino y hubiera un socavón en mitad del camino, yo me hubiera caído ahí, y entonces el camino lo veo y yo quiero seguir, pero no puedo. O sea, la sensación era de una impotencia y de una frustración inmensa. No puedo, no sé qué me pasa, no sé qué me pasa, no entiendo qué me pasa, pero no puedo. Y ahí viene el diagnóstico del TDAH a salvarme la vida. A decir, lo que te pasa es que tienes esto y te vas a tomar una medicación para mejorar eso, ¿no? Y yo he sido reacia a las medicaciones, yo no soy un médico que medique, no me gusta, o sea, me gusta mucho más prevenir, me gusta mucho más las cosas naturales, la alimentación, suplementos, incluso no me gusta la medicación. Pero mi amiga me dijo, tómatelo, Emma, tómatelo, o sea, tómatelo. Y bueno, y tomé la medicación y, o sea, ¿qué es esto, no? O sea, ¿qué es esto? ¿Cómo puede mi cabeza funcionar a esta velocidad? ¿Cómo puedo verlo todo con posibilidades? ¿Cómo puedo tener ganas de cualquier cosa? O sea, realmente yo probé la medicación y fue espectacular. O sea, fue un cambio importantísimo. Que no quiere decir que sea una persona que tome medicación, porque yo hago lo que me da la gana y en este caso no la tomo continua, que ya sé que eso no es una cosa habitual, pero sé que la tengo y sé que en un momento determinado, que si yo estoy ahí y vuelvo a estar mirando hacia abajo y sin ganas de nada, eso me va a ayudar. Fíjate que es una de las cosas por las que te quería preguntar, ¿no? Como Mm, médico, pues, ¿cuál era tu experiencia, tanto personal como profesional, respecto a la mm, medicación? Porque sí que es verdad que dentro de la medicación del TDAH, pues bueno, no le sienta igual a todo el mundo. Puede haber claro, gente que claro. esté a favor, en contra, pero dentro de personas que a lo mejor la quieran probar y estén Mm, dispuestas a mm, medicarse, ¿no? Hay gente a la que le sienta fenomenal y mm, supone un cambio de vida total y total. absoluto. Mm, Hay gente que siente que prefiere vivir sin la medicación, ¿no? Porque no le compensa, pues a lo mejor ciertos efectos secundarios mm, o claro. sienten que no son ellas del todo, ¿no? Y luego hay personas, como en mi caso, por ejemplo, yo también probé la medicación, pero en mi caso yo la tuve que dejar a los 10, 15 días porque Mm, tuve unos efectos secundarios muy fuertes, pero me dio mucha rabia y mucha tristeza tener que dejarla porque viví esto mismo que cuentas tú, ¿no? sí, sí. El decir, pero ¿cómo puede ser? O sea, que la vida es esto, que la Increíble, vida puede ser increíble. así, de Increíble. diferente. De fácil. ¿Cómo puede ser la vida tan fácil? O sea, yo Toda la la sensación. teoría, Sí, toda la sí. teoría, todas las cosas que he Mm, estudiado, en mi mm, caso, sobre todo en el tema de la crianza, ¿no? Con mi hijo, ¿cómo? Qué fácil es, no, no exploto, no, no sí. me pongo de los nervios, soy capaz de mantener esa No calma. sobrevivo, no sobrevivo, estoy viviendo. Mira, yo la sensación de la medicación, o sea, ya te digo, yo soy un médico que no le gusta la medicación, lo primero, que quede claro, ¿vale? Entonces, por eso no hago, y además tengo TDAH, con lo cual no hago las cosas pautadas y estructuradas porque no va conmigo. Entonces, no es que diga que es lo mejor, sino es que si te digo otra cosa, te miento. Entonces, yo hago las cosas como puedo y como considero, y no creo, no me creo por modelo de nada, ¿eh? Simplemente es lo que es la verdad, ¿no?
Yo probé la medicación porque estaba muy apurada, en un momento de mucha necesidad de hacer cosas que no podía hacer. Y entonces las sensaciones de que estaba como con una cabeza en una habitación, como con ruido, como con humo, esa era mi cabeza, ¿no? Una habitación tal, y de repente me tomo la pastilla, es como si hubieran abierto una ventana y hubiera hecho y me hubiera quedado diciendo, hola, o sea, ¿dónde está todo lo que está normalmente aquí? ¿Qué pasa? Y entonces, bueno, pues pensaba una cosa y la hacía, pensaba otra cosa y la hacía, pensaba otra cosa y la hacía. O sea, yo creo que ese día de mi vida, no sé qué fecha era, no me acuerdo, pero hice todo lo que no había hecho en los últimos 11 meses. O sea, hice tantas cosas, tantas, sin cansarme en nada y con además con una ligereza mental que llegó la noche y estaba con una contractura brutal, porque claro, mi cabeza iba a 1000, pero mi cuerpo seguía teniendo mis 50 ahí y entonces no me podía ni mover. Entonces digo, uy, esto mejor no lo tomo, tal. Pero bueno, yo tomo, te diré, tomo una medicación que se puede dosificar, porque se puede abrir la capsulita y me tomo muchas veces la mitad. Entonces, voy un poco. Yo sé que en esto no soy modelo, Teresa, no soy modelo, pero a mí la medicación me sirvió, por ejemplo, para montar Instagram. Yo había querido tener Instagram siempre, pero empezaba a montar Instagram y pensaba, bueno, sí, ¿y en qué cuenta lo pongo? ¿Y qué voy a decir? Bueno, vale, pues ya lo miraré. Y le cambio el nombre, y cómo diré, y qué haré. Entonces me tomé la medicación y digo, Instagram ahora mismo, Instagram, pues aprieto el play y empiezo a grabar. O sea, yo tengo que decir que a mí todo lo que tengo ahora no me lo ha dado la medicación, a mí me lo ha dado Dios, porque yo lo tengo muy claro, ¿no? Pero la medicación me ha ayudado a poner pues, cosas en marcha, o sea, a decir, bueno, deja de pensar y haz. O sea, no pensemos 10.000 cosas y hagamos alguna. Eso para mí era muy difícil y la medicación me lo permite. Entonces, ahora ha habido temporadas que he tomado medicación cuando tengo muchas cosas que hacer, muchos proyectos o simplemente estoy que no puedo con mi cabeza. Pero a mí el hecho del diagnóstico, el hecho de conocer cómo funciona mi cabeza, qué necesita, qué no necesita, qué cosas hago bien, qué cosas hago mal, dónde hay más dificultades, a mí eso me ha ayudado muchísimo, ¿eh? Muchísimo. O sea, ya no, yo digo, me salió así como de carrerilla y creo que está muy bien pensado, que tienes que conocerte para aceptarte y una vez te aceptas te gestionas y te quieres. Y eso para mí ha sido pues el antes y el después del TDAH en mi vida. Ahora me gestiono, me entiendo, me acepto, me entiendo y además mi autoestima ha subido considerablemente. Sin creerme nada del otro mundo, pero es que antes creía que era el desastre, más desastre de los desastres. Yo eso, una cosa, coincido completamente contigo, ¿no? Yo, en mi caso, además de TDAH, también soy altas capacidades y autista. Mm. Yo también. Y, y esta parte que también autista, Sí, estoy segura. Eso no me lo han diagnosticado, me lo he diagnosticado yo sola, pero estoy 100% segura. vale, Sí. Mm. Sí, sí. pues coincido totalmente contigo con esta parte de que te empiezas a mirar con otros ojos, mucho más compasivos, te dejas de juzgar, de machacar, de criticar, Mm. porque empiezas a entenderte, ¿no? Claro. El por qué haces las cosas de esa forma, por qué dejas cosas a medias, por qué no empiezas otras, por qué el desastre, por qué muchas cosas, ¿no? Pero además Eh, dejas de justificarte también, ¿verdad? O sea, dejas de justificarte. O sea, también. estoy agotada o estoy agotada. O sea, es lo que hay. No. Te permites más atender tus necesidades. Estoy agotada, es que necesito descansar, que Exacto. es una cosa que Exacto. muchas veces trabajamos en terapia, ¿no? No, es que nos Exacto. tenemos que permitir. Pero yo llevaba 10 años de terapia y había mejorado muchas cosas, pero había ciertas cosas que no me terminaba de permitir Claro. o que volvía a repetir, ¿no? Estas cosas de la procrastinación, de ser un poco dispersa, de querer estar en muchos focos a la vez, de que me gusta la terapia, pero también me gusta la crianza, pero también me gusta viajar, o sea, intereses Yo soy, varios, ¿no? soy así también y a veces ahora mismo, o sea, yo digo, el hecho de conocer todas estas cosas, neurodivergencias de mi cabeza o de mi forma de ser, es como si me hubiera salido otra cabeza, es una tontería, ¿no? Pues para que se entienda, ¿no? Por encima y me dijera, Emma, basta, ¿sabes? O sea, como si, o ahora mismo, pues llego tarde, ¿no? Siempre llego tarde, lo siento, lo intento por todos los medios, pero antes intentaba en media hora hacer cosas que no cabían, pero ni en 2 horas. Y entonces ahora, cuando ya me voy a hacer algo en medio de ese espacio de tiempo, sale mi cabeza por fuera y me dice, no te da tiempo, fuera. Entonces, o por la noche o de madrugada me despierto y cuando ya empiezo con 20.000 cosas en la cabeza,
sale mi cabeza a decirme, es hora de dormir, punto. ¿Sabes? O sea, parece una tontería, pero que lo he experimentado y me funciona. O sea, es algo, no sé. Sí, sí, es cuestión de ir probando, ¿no? Yo, esta parte de la ceguera temporal que Mm, decías, ¿no? Yo me metía a cosas que pensaba que me iba a dar tiempo a hacer en media hora y qué ni en va, dos. A mí exacto. me sigue pasando, o sea, yo sigo poniendo listas interminables, me pienso que en una mañana me va a dar tiempo y a lo mejor ni en 2 semanas. Pero la Claro, diferencia es que antes me juzgaba, jo, es que no ha sido capaz, es que... Y ahora no, ahora es, bueno, sé que me había metido mucho, seguro. claro, Entonces, bueno, pues claro, ya lo haré. claro. Claro. Yo soy durante muchos años, o sea, como yo tengo familia numerosa, y claro, el hecho de no ser capaz durante 25 años de tener un menú de la semana establecido, ¿no? O sea, yo hoy no sé lo que voy a comer, es así de triste. Entonces acabaré de visitar a la hora que acabe de visitar y me iré corriendo a comprar algo de comer para hacer la comida, porque en mi casa me encargo yo de eso, ¿no? Y me encargo también de la cena. Entonces, que una cosa que es tan fácil como decir, oye, el tiempo que me ahorraría yo teniendo unos menús hechos, ¿no? De comidas, de cenas, de cosas compradas y solamente, pues, hay que hacer la comida. Bueno, pues aunque me toque a mí, está todo aquí, lo puedo hacer, ¿no? Es imposible. O sea, es imposible. Una vez hice un menú con una amiga, otra vez hice un menú con una persona que me ayudaba en casa. Y el primer día, a ver, lentejas hoy no me apetecen. Y entonces me dijo, pero ¿entonces qué hacemos? Y digo, no, pues hoy hacemos otra cosa. Entonces, ¿para qué? Entonces, ese desastre, porque esa es una sensación de desastre, eh, pero ahora pienso, bueno, pues es lo que hay. Hay cosas buenas de mi forma de estar en el mundo y hay cosas que son, pues, dificultades. Y estas las tengo, las asumo y, bueno, pues a lo mejor algún día llego a ser capaz de hacer unos menús. Bueno, pues a lo mejor el día que tenga nietos soy una abuela súper organizada, vete a saber, no se sabe. De momento soy lo que soy y, bueno, pues tengo mis dones en unas cosas y mis dificultades en otras. Ya está. Fíjate, esto que has dicho ahora de lo de los nietos, quizá cuando tenga nietos, una de las estrategias que suele venir muy bien para el TDAH es el body doubling, es el poder hacer cosas junto con otra persona o para otra persona, ¿no? Esto, Qué justo. bueno. A lo mejor si yo tengo que cocinar solo para mí, Claro. me Ah, da la hora no, de claro. comer y me acabo comiendo algo precocinado, una bolsa de Claro, patatas o un bollo. claro. Pero si tengo nietos o tengo hijos pequeños o tal y sé que hay que cuidar su alimentación, o sea que muchas veces nos cuesta hacerlo por nosotras, por Sí, ese sí, 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 caos y sí. por Sí, sí, ese sí, sí, sí. apurar al último momento, pero cuando tenemos como cierto compromiso con alguien de fuera, ¿no? Ya sea de... Absolutamente. es como que nos ponemos en otro lugar y sí que somos capaces, ¿no? No, yo hago, ¿eh? O sea, yo hago comida cada día, pues a lo mejor para 6 o para 8 personas, ¿eh? Cada día, ¿eh? Pero por eso es decir, bueno, entonces me gestiono de otra manera. Digo, bueno, yo no puedo visitar tantas personas como me gustaría, porque tengo que dedicar tiempo a otras cosas que son importantes en mi vida y además porque yo trabajo con una intensidad que es la única que sé, o sea, solo sé trabajar así, ¿no? Que me meto de tal manera en cada persona que yo me agoto. O sea, por eso te digo lo del TEA. Yo me he dado cuenta de que durante toda la vida he intentado complacer y estar de una manera y dar y dar y dar. eh, y mi sistema nervioso no es capaz de todas estas cosas sin fundirse. Entonces, ahora que lo sé, me voy tomando mis tiempos, me voy organizando las cosas con más paz, ¿sabes? Pero toda esa sensibilidad profunda, toda esa vivir las cosas como muy en intenso dentro, todo eso que son muchas características de trastorno espectro autista que yo tengo muy enmascarado, claro, las voy viendo, las voy entendiendo y voy aprendiendo a gestionarlas. O sea, el que me dé el aire, el estar en la naturaleza, el bajar estímulos, el silencio, la contemplación, todo eso para mí es la vida. Y yo hasta ahora pensaba, eres rarita y eres especialita, pero no sabía que esto era una característica mía, como puede ser que tengo el pelo marrón, ¿sabes? Y entonces, bueno, pues estoy ahí, estoy ya ves que me voy por las ramas, mil cosas, pero imagino que tú me sigues. Yo te sigo, te sigo. Y de hecho, yo tengo la entrevista como estructurada y tú vas saltando a cosas, pero estamos dos TDAH grabando esta entrevista, así Lo que vamos, siento, lo vamos. siento, lo siento. No, 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 para nada, lo estamos haciendo en nuestra manera TDAH. Vale, vale. Tú estabas diciendo esto de yo siempre me he sentido rarita, especialita, Sí, ¿no? Al final
son etiquetas que nos vamos poniendo. ¿Qué tipo de etiquetas te has colocado tú o te han colocado a lo largo de tu vida antes de saber de esta condición tuya del TDAH? ¿Qué tipo de creencias Sí, has empezado a crear? que era vaga, que era una vaga. O sea, sí, la sensación de que era una vaga. Es verdad que de pequeña en mi época estaba Pippi Landström, yo era Pippi, estaba todo el día haciendo cosas, todo el día subida por los árboles, todo el día eh, hacía mil inventos, o sea, era una persona muy movida. Yo no me tenía por muy movida, porque luego tenía la parte de que era muy aplicada, de que era, me portaba muy bien en el cole, o sea, tenía como una dualidad que luego he entendido, ¿no? A qué se debe, pero por un lado era como muy aventurera, como yo jugaba a fútbol con los chicos, o sea, era como muy movida, como muy todo, pero por otro lado era muy aplicada, era muy buena estudiante, pues era educada, entonces era como un poco así. Vaga sí. ¿Qué más? Sensación, mucha sensación de por qué yo soy distinta de los demás. O sea, por qué los demás pueden hacer una cosa bien hecha de alguna forma y yo no. Yo por qué no voy a clase cuando toca. Yo por qué siempre me salgo de la norma. O sea, ¿por qué si hay una norma es suficiente para que yo me la salte? ¿Sabes? O sea, ¿por qué conduzco demasiado al límite? Siempre siendo responsable, porque me considero también responsable y mirada, ¿no? Pero una sensación sobre todo de no ser como los demás, de no encajar en un grupo, de decir, bueno, es que este está hecho a mi medida, ¿no? Eh, no lo he encontrado, no lo he encontrado. Ahora veo mucha gente como yo que no está hecha a la medida de una cosa concreta, ¿no? Pero quizá yo he estado toda la vida buscando dónde es mi sitio y bueno, ahora sí que lo he encontrado de adulta, ¿no? Y de mayor, pero es en un sitio donde no esperaba que fuera mi sitio. Es más un tema espiritual que otra cosa, ¿no? Pero así como en el mundo que existe, pues bueno, pues sé que tengo características buenas, sé que hay cosas que las hago bien, pero aquello de decir, esto es mi sitio, difícil. Antes decía que yo te conocí, pues porque me salió un vídeo tuyo en el que hablabas precisamente del TDAH y la menopausia, creo, ¿no? Entonces, a Sí. mí como que me llamó la atención porque yo llevaba ya pues bastante tiempo siguiendo muchas cuentas, yo ya tenía mi diagnóstico, pero Ujú. fuiste como la primera mujer como con más edad de los perfiles que yo seguía, ¿no? De Claro. hecho, eres la más veterana de los episodios que he ido grabando, Viejita. veterana. Y, y te quería preguntar un poco sobre esto, ¿no? ¿Qué crees, qué papel juega tanto la maternidad como la menopausia a la hora de que muchas de nosotras empecemos a sospechar de nuestra neurodivergencia, se destape? Mmm, Sí. Yo visito muchas personas, visito gente joven, ¿eh? También, o sea, gente joven, niños no, adolescentes algunos, pocos, de veintitantos o treinta y tantos visito, de cuarenta y tantos visito, pero de 50 y de 60 visito muchas personas, mujeres sobre todo, hombres también visito, pero menos. Yo creo que, fíjate, yo he trabajado con un psiquiatra toda la vida. Y siempre me decía, Emma, vas rodando, vas rodando, vas rodando, ¿vale? O sea, imagínate, nunca se le ocurrió decirme, tienes TDAH, pero hubiera sido un qué, pero me decía, vas rodando. Y yo, esa era la sensación, ¿no? Eh, lo explico como un malabarista, ¿no? Vamos con todas las bolas y vas toda la vida y tirando bolas y haciendo lo que puedes y cuantas más capacidades tengas mejor, gracias a Dios, porque si no se te van a caer todas, pero vas así. Entonces, cuando llega un momento en que las hormonas empiezan a fallar, todo lo que hasta ahora mantenías en equilibrio se rompe. Entonces se te caen todas las bolas. Es que dices, bueno, ¿y ahora qué pasa? O sea, te encuentras de repente, ya la menopausia de por sí es un cambio y un cambio heavy, ¿vale? Es un cambio grande en la vida de una mujer. Pero es que la menopausia en la vida de una mujer neurodivergente es la bomba, o sea, es la bomba, porque ya te has amoldado de alguna forma a equilibrar todas tus necesidades con las herramientas que tienes que cubrir muchos frentes de dificultad, pero es que aquello viene a dilapidar todo, o sea, dices, jo, ¿y ahora qué hago? O sea, entonces veo mucha gente con esto. La maternidad. También hay gente que en el momento que tiene un hijo, yo creo que el momento de la maternidad es un momento crucial, fundamental y definitivo en la vida de una mujer, ¿no? Para mí,
la maternidad es lo más grande del mundo, o sea, es increíble, ¿no? Yo creo que empecé a ser quien soy cuando tuve a mi primer hijo. O sea, es cuando te cambia la vida y cuando te das cuenta de lo que es la vida. O sea, para mí el amor a un hijo y lo que tú puedes hacer por tu hijo, o sea, es algo que no tiene comparación en nada, ¿no? Bueno, a mí la maternidad me ha fascinado. O sea, me he dedicado en cuerpo y alma y para mí ser madre es un papelazo. O sea, es la bomba. Pero también es un momento en el que te planteas muchas cosas, en el que revives a veces muchas cosas de lo que tú tenías tapado de tu infancia, con lo cual es un momento ahí y en el que la vida como que crece, ¿no? Que crece en intensidad, en hondura, en todo, crece, crece. Entonces es un momento que también puede dar lugar, claro, yo recuerdo después de mi tercer hijo, que los tuve tres muy seguidos, yo recuerdo un momento de absoluto agotamiento, absoluto. O sea, y si hubiera sabido que era TDAH o TEA o lo que fuera, probablemente lo hubiera gestionado de otra manera, ¿no? Porque lo único que yo veía es que yo necesitaba tirar, necesitaba y que no podía. Que no podía. Ahí entré de lleno en los suplementos, los nutracéuticos, ¿sabes? O sea, toda esa parte de la medicina más bioquímica que también me chifla. Yo empecé a raíz de ese agotamiento, de no saber cómo poderlo gestionar, y probablemente era eso, maternidad más TDAH, más TEA, más todo lo que quieras, más no dormir, que está claro que el sueño es básico para equilibrarnos, y me metí de lleno ahí, a investigar por ahí, Ujú. a aprender cosas. Genial. Te quería preguntar también, eh, ahora mismo, ¿no? Ahora que Ujú. ya sabes que eres neurodivergente, que tienes TDAH, altas capacidades, puede que autismo también, ¿qué dirías que es lo que más te dificulta en el día a día? Mira, yo digo que no sé si estoy en lo correcto, ¿vale? No sé si estoy en lo correcto. Las altas capacidades me queda investigar, ¿eh? Un poquito, porque no estoy muy metida. O sea, y veo gente con altas capacidades, pero no acabo, o sea, el TDAH como que ya lo tengo asumido y superado, por decirlo de alguna forma, el concepto, ¿eh? Lo que es el concepto. Ujú. En el autismo estoy en ello, porque es donde estoy ahondando ahora muchísimo más y donde estoy intentando desligar una cosa de otra. Y las altas capacidades las tengo por ahí, ¿no? Ya entraré. Pero yo creo que las altas capacidades se agradecen porque ayudan mucho en muchas cosas y no tienes que ser Einstein y todo a la vez, pero sí que es verdad que tienes zonas de tu cerebro que funcionan de una forma pues que te ayudan, ¿no? Que te favorecen el desempeño de lo que sea. Eh, Creo que el TEA, el autismo, se tiene que entender y aceptar y aprender a regularte, o sea, saber qué necesidades fisiológicas tiene tu cerebro y tu tal, y aprender a regularte. Y creo que el TDAH se medica. O sea, yo creo que el TDAH se beneficia, o como mínimo se entiende y se medica, aunque sea un trozo o un poco, o solo para que la persona se dé cuenta de que su cerebro no está mal, de que no es una inútil, de que no es la tonta del bote, que esto me lo dice mucha gente, es que toda la vida me he sentido tonto, toda la gente me han dicho que no valía, toda la gente han dicho, ay, no, a Carmen no se lo digas, que esta no se entera, jo, cosas que... entonces el TDAH en según qué momento se tiene que comprender y si se puede, que es lo que tú dices, no siempre se puede, ni siempre es adecuado, se medica y uno cambia un poco el concepto que tiene de sí mismo y por tanto cómo se desenvuelve en su vida, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que más me cuesta a mí? Ahora mismo todo lo que es atolondramiento, todo lo que es caos del TDAH, ¿vale? O sea, todo lo que es esto aquí, esto allá, esto está, te he quedado, no sé qué, no sé cuánto, se me falta esto, no he ido a no sé dónde, todo, yo creo que ahora soy capaz de ubicarlo donde tiene que estar ubicado. Es decir, ok, vale, vale, ya lo haré o ya está. Si hay algo muy importante, digo, no te pongas 60 cosas en un día, te pones una que es la única importante y si no la haces hoy, la haces mañana. Y esto me está sirviendo, porque igual hoy no la hago, mañana no, pero la tengo aquí y solo es una, entonces acaba saliendo. A mí lo que ahora mismo me está dando más, no es quebradero de cabeza, pero sí más juego, es lo del autismo. Ujú. El entender por qué me colapso, por qué la sobreexigencia me colapsa, por qué la injusticia me hace tanto daño, por qué me he pasado toda la vida sufriendo por no poder ayudar en según qué sufrimiento. Eh,
o sea, me estoy como reubicando por dentro, me estoy reubicando en el sentido de decir, ahora me entiendo, ahora digo mucho, que no lo había dicho nunca, no hagas esto porque esto me colapsa y esto me abruma y esto luego hace que todo el día esté cargando con eso. Por ejemplo, ayer tuve un disgusto con una persona y le doy vueltas y le doy vueltas y le doy vueltas y cómo puedo ayudar y cómo puedo no y cómo tal. Y al final llega un momento y dice, Ma, punto, punto, ya está. O sea, este tema ya está, ya está. ¿Sabes? O sea, eso estoy aprendiendo a gestionarme, Teresa, estoy aprendiendo a gestionarme. Y el TDAH creo que lo llevo mejor, bueno, mejor, creo que le he dado su sitio. Entonces son mis dificultades, sí, porque desde luego ni soy perfecta ni parecida, con lo cual, bueno, ahí lo tengo. Quiero entenderme y aprender a gestionar físicamente, porque si no, física y mentalmente, porque si no, luego todo lo que yo no me gestiono cae encima de todos los que quiero, que son los que están a mi alrededor, con lo cual, eso. Eso en cuanto a las Perdona, dificultades. hablo mucho, perdóname, me doy la sensación de ser un arroyo. Entonces, perdóname, tú córtame, por favor. Vale, esto también es muy TDAH, ¿no? El que Sí, nos sí, sí, ponemos a sí. hablar y Sí, no sí, no paramos. callo, no callo, sí. Pero creo que no está siendo una cosa desmesurada, ¿eh? O sea que tranquila. Mm, mm, Eh, esto, te decía, estas son las dificultades que tú mm, tienes o que tú sientes en tu día a día. ¿Cuáles dirías mm. que son tus fortalezas, las cosas que disfrutas, las cosas que te gustan de ser como eres? Vamos a ver, yo sé que tengo talentos y son porque soy como soy. O sea, me decía el otro día, no sé quién, ¿tú has comprado seguidores? Digo, no, no, yo ni medio, yo no he comprado ni medio seguidor. Es que además no sé ni cómo se hace. O sea, es que no sé ni cómo se hace, ¿no? Digo, yo creo que vuelvo loco el algoritmo porque nunca sabe por dónde voy a salir. No lo sé ni yo, no lo sabe él, con lo cual eso tiene su enganche. Pero yo siempre he creído que yo comunicaba muy bien, ¿no? Que yo tenía una facilidad para comunicar. A mí me encanta aprender cosas y contarlas. No los puedo hacer como quisiera porque te viene la gente, oye, esto que has dicho no es exacto, oye, no puedes recomendar esto porque va en contra de lo que dice la sociedad médica. O sea, yo estoy un poco coartada. Si yo pudiera, estaría todo el día diciendo, he leído esto, me parece interesante, no me parece interesante, y, ¿sabes? Sin filtro. O sea, yo cogería información y la soltaría, ¿vale? Eso es lo que a mí me gustaría, que no lo puedo hacer, pero es uno de mis fuertes, ¿no? Entonces, me decía el otro día alguien, no sé cómo me vino a la cabeza, que claro, la mezcla de la dispersión del TDAH y la improvisación o sea, yo si estoy a mitad de un vídeo y me río y lo cuelgo, me da igual. Es que no, vamos a ver, no estoy aquí, no, no es una recepción, un protocolo estoy haciendo un vídeo, entonces si me río, me río. Entonces, la dispersión del TDAH con la profundidad del autismo da como una cosa que es guay y a la gente le gusta, está claro. Esa es mi fortaleza, la comunicación y la empatía. Brutal. O sea, una empatía que me ha dolido mucho porque me meto de verdad. Me meto de verdad. Llego a sentir no solamente emocionalmente, sino físicamente lo que siente la persona que tengo delante. Es una cosa muy rara. Yo no sabía, yo pensaba que eran imaginaciones mías. Pero haciendo de médico, cuando alguien viene con según qué, yo por la tarde me encuentro con el síntoma. O sea, y digo, Emma, por favor, macho, no puede ser. O sea, no puedes estar mareada porque tal, no puedes tener una infección de orina, una sensación porque tal, no puedes... Pero yo lo noto, o sea, esto es algo que nunca había dicho y que es una cosa rara, por lo tanto me la guardo. Pero cuando veo gente que me dice, no, es que a mí las horas tienen colores y estas cosas, esto a mí no me pasa, ¿sabes? Mm. Pero sí que siento físicamente a veces lo que siente la persona. Yo tengo esos fuertes, el ser capaz de empatizar muchísimo con una persona y el tener capacidad de comunicar. Esos son mis fuertes derivados de mi neurodivergencia, está claro. Genial, pues te quería preguntar también, porque has nombrado que tienes una familia numerosa. Sí. A raíz de conocer tu neurodivergencia, mm, ¿crees o sospechas o Hay unos tienes cuantos. certeza de que hay neurodivergentes? Sí, sí, hay neurodivergentes, unos cuantos, sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí, y de hecho, hay una cosa que digo que me parece importante cuando me consultan por algún adolescente. He visto, y tú lo has dicho al principio de la entrevista, y me duele mucho que la ignorancia de algunos médicos repercuta en las personas. O sea, he visto adolescentes diagnosticados de trastorno bipolar o de trastorno límite que en realidad tienen TEA. He visto más de uno y me duele porque según qué etiqueta puede condicionar mucho
y hacer mucho daño. Bueno, eso por un lado. Pero lo que yo creo, y que es lo que intento también con mis hijos, que ya han pasado, ¿eh? Ya han pasado de la adolescencia más difícil, que son los 12, 13, 14. Pero lo que le digo a las personas que tienen hijos neurodivergentes es que les hagan entender que ser diferente no es malo. O sea, que ser diferente es ser diferente y que puede ser incluso bueno. Porque cuando tú eres adolescente, si a todos les falta un ojo, tú te lo quieres quitar para ser idéntico. Pero tú lo que quieres es encajar. Entonces, cuando una persona tiene una neurodivergencia y sabe que no encaja, sufre mucho y lo pasa muy mal. Entonces, que lo importante, sobre todo, además, padres que muchas veces son neurodivergentes, decirles, oye, que no pasa nada, que mamá es distinta y eso tiene una riqueza, que eso no es malo, el pensar distinto, el no interesarte, la tontería que hablan todos tus amigos, el no gustarte entrar, salir, ¿sabes? Eso no es malo. Y eso creo que es un mensaje súper importante que dar a los adolescentes, que no hace falta ser igual para ser bueno. La importancia de eso, ¿no? De conocer la neurodivergencia, porque si no es muy fácil caer en esto que hemos vivido todas, de sentirnos la rara, la que no encaja, pero sin entender por qué. Claro. ¿Por qué yo soy la que soy distinta? ¿Por qué yo, a mí no me gusta salir? ¿O por qué a mí no me gusta hablar de ciertas cosas? Sí. O me canso tanto? O cosas así, ¿no? Entonces, Mm, me parece importante. Y justo con esto que comentabas y volviendo al tema de tus compañeros de profesión, ¿no? ujú, Profesionales ujú, sanitarios, ya sean médicos, psicólogos o lo que sea, mm. ¿qué le dirías a una persona que pues se empieza a identificar con rasgos neurodivergentes? Que a pesar de todo el síndrome de la impostora que le pueda surgir, todas las dudas, el decir, si es que Mm, yo no puede ser, por fin se ujú. atreve a comentárselo a su médico o a su psicólogo. Y son precisamente estos profesionales los que, por su falta de actualización o sus Mm, creencias, pues ujú. les cortan directamente o les sentencian y les dicen frases que incluso muchas veces rozan el maltrato de, pero tú cómo vas a Sí, ser autista si tienes sí, una familia y un trabajo, eso es sí, imposible, o cosas así, ¿no? Y no, sin sí, o saber TDAH si tienes una carrera, sí, 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 el sí. daño que supone eso a una persona que lleva toda una vida intentando entenderse, comprender y Mm, encontrar respuestas y cuando por fin parece que las empieza a encontrar, viene un profesional que se supone que mm. debería saber del Saber, tema sí, sí, y lo juzga, se sí. burla. No, no soy muy políticamente correcta en esto, ¿sabes? O sea, esto me da francamente rabia, me da rabia no, pero ¿cómo vas a ser un TDAH si tienes carrera? ¿O cómo vas a ser autista si eres madre de familia? ¿Y cómo vas a ser, claro, o sea, cómo vas a ser tú psiquiatra si no tienes ni puñetera idea de lo que tienes delante? Es un poco que te lo digo así, que no es así, ¿no? O sea, la gente intenta ser buen profesional, pero sí que es verdad que en estos temas eh, hay poca formación. O sea, no es ya decir las cosas de según qué manera, sí que es, no es, quiero decir, decir las cosas con delicadeza es obligatorio. O sea, el burlarte de alguien es inasumible. Pero lo que yo diría es cuando tú tienes desconocimiento de un tema, si, pues puedes decir tranquilamente, oye, mira, no sé de esto. No sé de Y esto, derivar. claro, no es mi fuerte, yo de ti consultaría. A mí a veces me piden visita gente que digo, oye, mira, creo que te va a servir mucho más un psicólogo o un neuropsicólogo, te va a ir mucho mejor o para tu hijo le va a ir mucho mejor que yo, ¿sabes? Entonces creo que cada uno, primero creo que los psicólogos y los psiquiatras se tendrían que poner al día con esto, porque es una cosa que hay mucho y que además hay mucho sin diagnóstico, hay muchísima gente que viene sin diagnóstico. A mí una de las cosas que más me deja flipando, por decirte de alguna forma, es que no encuentro otra palabra, es cuando hablo con una persona y le dices, oye, mira, sí, me parece que a mí hay mucha gente que se me pone a llorar, Teresa, ¿eh? O sea, hay gente que se pone a llorar, se le llenan los ojos de lágrimas y dice, perdona, claro, llevas toda la vida intentando, pues cargando contigo y que de repente tenga explicación muchas de las cosas que has vivido o que te has flagelado por algo que realmente no lo podías hacer de otra manera.
no lo podías hacer de otra manera. O sea, si tú mides 1,50 no desfilas en las pasarelas, ya lo sabes, pero claro, que tú no seas capaz de mantener un trabajo mucho tiempo, que tú no seas capaz, que te olvides de una reunión importante, que digas que vas a llamar a alguien y luego no le llames, todas esas cosas son como gotas que van diciendo es un desastre, no sirves, eres una inútil. Jolín, y la gente vive con mucho peso, entonces te armas de valor. Por fin es lo que tú dices, vas a consultar pensando, esto me lo debo estar inventando, estoy buscando excusas a cómo soy. Y vas allí y te dicen, ¿pero qué dice? ¿Usted qué dice? Estos son tonterías, son modas. En el peor de los casos también usted está deprimido, medicación, 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 medicación. Y bueno, es una de esas cosas con las que no puedo. No, me da mucha rabia, me da mucha pena. Es verdad, también te digo, es verdad que yo a lo mejor 2 años antes hubiera sido de esos, hubiera sido, oye, pero ¿cómo vas a tener TDAH? ¿Qué tontería dices? ¿Sabes? Entonces, cuanta más divulgación haya y cuanto más sensibles sean los médicos a esto oye, no pasa nada si no sabes, pues aprendes o derivas, no hace falta que todo el mundo sepa de todo, pero me parece una situación dura e injusta, la verdad. Totalmente de acuerdo. Mm. ¿Qué crees que está fallando en el sistema sanitario y formativo en este sentido? Mira, yo creo que hay una cosa que falla mucho y de hace muchos años y que habría que cambiarla ya, que es que los médicos en general no escuchan al paciente, no escuchan al paciente. El sistema no favorece, ¿vale? El sistema no favorece nada porque en el sistema de salud pública, que es más o menos, hay cosas que hacen muy bien, o sea, las cirugías me gustan mucho, las urgencias me gustan mucho, todo eso, ¿vale? Pero tú no puedes estar bien viendo 20 personas en una mañana. O sea, tener 4 minutos por visita. O tres, no puedes hacer bien tu trabajo, imposible. Entonces, ¿qué pasa? Que nos estamos acostumbrando a protocolos, ¿no? Entonces, ¿tiene usted la tensión de 15? No sé qué. ¿Tiene usted el colesterol 205? No sé cuántos. ¿Tiene usted, o sea, tú le has preguntado a la que tiene la tensión de 150 cómo vive? O sea, a lo mejor la acaban de despedir, a lo mejor está en un proceso de divorcio, igual está pasando un duelo. Claro, es que la persona, no, el síntoma no es lo que nosotros tratamos. Nosotros tenemos que tratar personas y las personas tienen una vida. Entonces yo empiezo mis entrevistas, mis visitas, hablando de la familia de origen. Y no me meto en el trauma o el tal, pero necesito saber de dónde vienes, necesito saber si tienes hermanos, necesito saber si ha pasado algo gordo en tu vida, aunque no sea el momento o aunque lo tengamos que ver más adelante, pero ¿y cómo te ha ido en el cole? ¿Y si has sacado buenas notas? ¿Cuántas carreras has estudiado? ¿Si has estudiado? ¿Si no? Si. Yo necesito saber de la persona. O sea, yo no miro, usted se concentra, no se concentra, usted llega tarde, usted llega pronto. No, yo hablo con la persona, conozco la vida de esa persona un poco, lo que me da tiempo en una hora. Soy intensa, hablo rápido, pero en una hora me da tiempo de más o menos. Y cuando veo que no, le digo, mira, tal, o sea, he tenido esta semana 2 casos, mira, no sé quién, nos hemos quedado cortos, o sea, necesito saber más de ti y necesito ahondar un poquito más en cosas concretas, ¿vale? Me da la sensación de que vamos por aquí, pero otras veces no, otras veces la gente abre la boca y a los 5 minutos digo, tiene un TDAH como una casa, ¿vale? O esta persona es autista, ¿vale? Pero yo lo que creo es que el sistema está mal porque no se escucha al paciente. El problema es que no se sabe nada de la persona que tienes delante. Entonces no puedes ayudar, no puedes. Y a nivel de sistema educativo, lo mismo. Hace mucho tiempo que pienso que en la educación estamos fallando estrepitosamente. O sea, estamos intentando meter en círculos a todos los niños cuando a lo mejor uno es triángulo y el otro es un cuadrado. No estamos ayudando a que salgan, a que florezcan los dones de cada persona. No estamos ayudando a que la gente se forme para luego poder estar en sociedad y aportar a la sociedad, ¿no? Parece que es como si fuéramos todos robots o como si fuéramos todos ganado, vacuno y todo el mundo llevara la anilla, comiera lo mismo y el pin en la oreja, ¿me entiendes? No, creo que estamos deshumanizando por falta de tiempo, porque es más eficaz o más productivo el hacerlo de otra manera, no lo sé, pero no estamos mirando ni buscando cubrir las necesidades de las personas. Estamos al mogollón, no sé. ¿Qué le dirías a una mujer que empieza a sospechar de ser neurodivergente, pues porque ha escuchado algo, ha visto una publicación en Instagram, le ha resonado un podcast o demás?
Que busque información. Yo diría, claro que tienes que ir al médico, tienes que ir al médico y tienes que ir al psiquiatra, al psicólogo, a quien quieras, ¿vale? A alguien que sepa. Entonces, para que poder ir a alguien que sepa, yo lo que haría, lo que he hecho toda la vida, pero a lo mejor eso también forma parte de cómo yo soy, es investigar un poquito. Ahora hay mucha información, que no toda es buena, está claro, pero investigar un poquito, decir, a ver, ¿por qué me parece que soy TDAH? Por esto, porque si tú dices, mira, es que a mí me parece que por esto soy TDAH, cuando vas al médico y te dice, no, es que usted no puede ser TDAH porque tiene una carrera, dices, bueno, es que yo tendré una carrera, pero usted no sabe el esfuerzo que a mí me ha costado. O sea, el TDAH o la neurodivergencia, yo creo que hay una parte que ya no es sintomatología ni nada, sino quién sabe lo que nos cuesta vivir. O sea, el sobreesfuerzo que cuesta vivir. Porque cuando tú tienes tantos estímulos, cuando tú no lo filtras de la forma que los demás, cuando tú te tienes que adaptar a unos horarios súper rígidos, son unas exigencias súper rígidas, cuando todo es como pautado y tú no entras en la pauta, jolín, puede que seas funcional, pero el coste es enorme. O sea, yo lo que veo, y de hecho me dedico a esto por esto, porque el ser neurodivergente, más allá de que algunas cosas hagan gracia y que algunas cosas sean curiosas y las podamos comentar, y, ay, mira, pues a mí también me pasa, eh, hay un sufrimiento emocional fuerte en todas las personas con neurodivergencia. Lo hay, lo hay. Y entonces eso es lo que vale la pena buscar un diagnóstico, vale la pena encontrarte con alguien que por fin te entienda, por fin alguien me entiende, y si con la primera persona que vas no es suficiente, pues busca más, busca más. O sea, no te conformes eh, porque encuentres a alguien que no sepa. O sea, tampoco te encabezones en un diagnóstico si realmente te dicen, oye, mira, no, pero te lo razonan, ¿no? Por esto. O sea, hay un diagnóstico bien hecho. Yo a algunas personas les he tenido que decir, mira, no me parece que tengas TDAH. Poquitas, ¿eh? Poquitas, pero alguna. Se lo he dicho, no me lo parece. O no me parece que tengas TDAH, me parece más que tienes esto otro, que a veces también se me descolocan, ¿no? Pero si tú realmente, yo creo que las personas, esto va a sonar como tópico, pero en el fondo las personas sabemos un poco, es como cuando yo te digo soy pediatra y cuando yo hacía de pediatra, escucha a la madre, o sea, escucha a la madre, es que la madre lo sabe, sabe más que tú. Entonces, cuando una persona sabe, oye, mira, yo no encajo, a mí me pasa algo, cuando una persona dice a mí me pasa algo, tiene casi, no te diría el 100%, pero mucha razón. Y eso vale la pena buscar hasta que encuentras. Totalmente de acuerdo. También una de las cosas que comentabas, ¿no? De este sufrimiento, para mí una de las cosas más importantes es lo invisible que es. Porque Mm, claro, ese sobreesfuerzo, esa sí, sobrecarga, ese cansancio tan absoluto por mm, cosas aparentemente muy sí. sencillas para la Banales, sí. gente normotípica, Mm, claro, no es fácil de visibilizarlo ni de que los demás sean capaces de entender la claro. profundidad y el malestar que genera, ¿no? Es muy invisible y Mm, de ahí pues nace un poco el podcast también y el entrevistar a mujeres neurodivergentes para que entre todas podamos contar nuestras vivencias y experiencias y hacer visibles las cosas estas que son tan invisibles en la sociedad, ¿no? sí, Y sí, que poco a poco absolutamente. vayamos divulgando, como bien decías, para que se vaya conociendo. Sí. Yo hace años quería, de hecho lo haré, lo acabaré haciendo, no sé de qué manera, pero lo acabaré haciendo. A mí me encantan los libros, me chiflan los libros, ¿no? Y me gusta escribir, me gusta leer y además es que aprendo y me aportan y muchos libros son importantes en mi vida, ¿no? Eso que dices, antes decías, me parece, cuando se da una circunstancia, no, eras la persona, es que me lío, he tenido una visita antes y me decía la chica, me decía, es que a veces parece como que las circunstancias como que te buscan, ¿no? A mí los libros me buscan a veces, el libro es de Mentes Dispersas, cayó en mis manos, no sé ni por qué, o sea, no te puedo decir ni por qué, pero dije, este libro para mí, y entonces a mí los libros me gustan mucho y hace muchos años pensaba, voy a escribir un libro para madres agotadas. Yo pensaba que era la maternidad, que era tal, que también, oye, que la maternidad cansa porque es exigente, porque no duermes, porque tal. Pero claro, yo no sabía. Entonces ahora digo, ahora voy a escribir, ahora sí que voy a escribirlo. Para mujeres neurodivergentes agotadas, ahora sí que ya tengo todos los datos que necesito para. Sí, sí, el agotamiento y la sobrecarga, el sobreesfuerzo, la sobreexigencia es enorme, es enorme. Yo no había sido consciente nunca, yo sabía que sobrevivía, pero yo pensaba, bueno, es que tienes muchos hijos, tienes trabajo dentro y fuera, entonces claro, es normal que estés agotada porque no paras en todo el día.
pero no es solamente no parar físicamente en todo el día, es no parar mentalmente nunca. Es siempre estar con otra cosa y otra cosa y otra cosa y decir, por favor, hay gente que me dice, por favor, que me quiten la cabeza, o por favor, que me desconecten, o tengo un botón que puedo. Hay gente, mira, hay gente con altas capacidades y TEA y TDAH que me dice, es que tengo un botón de on-off, yo lo puedo apretar, dice, pero no lo puedo desapretar, no puedo poner pausa, no puedo. Eh, es sobreexigente, sí. Cuesta y Totalmente. cansa. Bueno, Emma, pues por ir cerrando un poquito la entrevista, te voy a hacer 2 preguntas que hago siempre para Vale, terminar. La vale. primera sería que me recomiendes a alguien o a quien te gustaría que trajese al podcast para poder seguir hablando de neurodivergencias. A ver, hay personas con las que me gustaría mucho hablar. Mira, hace poco conocí a Abraham Ross, que es un psicólogo que tiene TEA, Ujú. ¿vale? He hablado con él, no le conozco en profundidad, pero me parece un hombre muy majo y muy interesante. Em, Después encontré también, que supongo que la debes conocer o la debes haber entrevistado, o no sé, una chica que se llama Bea Sánchez, que me Sí, parece que... fue nuestra primera invitada, Bea Ah, qué Sánchez. guay, qué guay, qué guay. Sí, Eso lo sí. tengo que ver. Pues me gustó mucho, me gustó mucho. Además, es una chica que creo que transmite mucha paz cuando habla y me gustó mucho. Y no sé, la verdad es que me gustaría también alguien que hablara de altas capacidades, me gustaría. Ujú. ¿Sabes? Porque Vale. para mí es más desconocido. La primera vez que vi una persona con altas capacidades me consultó por TDAH, me acuerdo, es una chica majísima de Madrid, majísima, que es la persona que he visto porque he querido más veces, ¿no? Porque le hice una primera visita, le dije, no te ubico, necesito una segunda, le hice una segunda y le dije, sigo sin ubicarte, pero la tercera no la pagas, la hacemos gratis para que yo te pueda diagnosticar, ¿no? Porque ella insistía, insistía, insistía en el TDAH y yo le decía, es que no lo veo por ningún lado, es que no lo veo. Y era una chica con unas altas capacidades increíbles, ¿no? Pero Ujú. es un tema que me gusta, o sea, me gusta, a ver si ahondamos y ya está. Pues lo tendré en cuenta. Y la última pregunta sería si nos recomiendas, pues, algún libro, alguna cuenta de Instagram, algún podcast, no sé, algún recurso Sí. que a ti te guste o te haya servido en este camino de conocer las Mira, a mí neurodivergencias. hay un libro que yo creo que se va a agotar, porque además no lo he oído en ningún sitio, pero yo lo recomiendo todos los días a todo el mundo sobre TDAH, que es un escritor que yo no lo conocía de nada, claro, y tiene muchos libros editados muy pequeñitos sobre el TDAH y cada uno es TDAH y algo, ¿no? Yo tengo uno que Ujú. se llama TDAH sin agobio mental, hay uno TDAH sin procrastinar, hay uno TDAH en el trabajo, TDAH y el orden en casa, o sea, y yo he ojeado, sin mucho rigor, pero he ojeado todos los índices y me da la sensación de que todos aportan más o menos lo mismo, pero cada uno se centra en una cosa. Ujú. El autor se llama Antoine Richman y Ajá. el libro vale 10 euros. Y para mí es un libro espectacular, espectacular, porque no se va por las ramas, no, o sea, te dice TDAH, esto, 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 esto. No lo he acabado, porque a mí acabar un libro, he acabado el de Gabor Maté, pero porque fue una cosa, fue un flash, ¿no? Entonces, no lo he acabado porque siempre empiezo con otra cosa y empiezo con otro libro y empiezo con otra cosa, pero lo recomiendo mucho porque creo que es súper clarificador, súper sencillo y que vale la pena. Vale la pena. Pues muchísimas gracias, Emma. Ha sido un gusto Teresa, poder encantada, charlar este ratito. encantada. ¿Eh? Igualmente, que ha sido un gusto poder Me compartir voy a este poner, ratito. no soy muy de podcast porque suelo ser una persona que está en silencio, ¿sabes? O sea, cuando voy conduciendo voy en silencio, cuando voy caminando voy en silencio, pero es verdad que lo he descubierto hace poquito y me gusta porque aprendo un montón de cosas. Así que me voy a mirar todos los podcasts que tenéis para aprender y eso, nada, encantada de... Tengo que decirte que cuando hablé contigo la primera vez y me escribiste un mail y te vi lo del T, el TDAH y el T entre paréntesis, o sea, me flipó. Pensé, qué buena esta mujer, qué gracia, qué sutileza, ¿no? El poner el trastorno entre paréntesis. Me encantó y de hecho te quedaste en mi cabeza ya para siempre, o sea, porque si no yo luego hablo con uno, hablo con otro, no me acuerdo, soy un desastre en esto, pero tú, o sea, la T entre paréntesis me chifló. Así Muy bien. que eso, felicidades por
por delicadeza con estas cosas. Gracias a ti. Pues nada, un placer y nos seguiremos encontrando, Emma. Perfecto, muy bien, gracias Teresa. Un abrazo grande. Hasta pronto, adiós. Si algo de lo que acabas de escuchar te ha ayudado o te ha resonado y quieres seguir conociendo recursos prácticos, herramientas y otras experiencias y reflexiones que te ayuden a sentirte más comprendida y menos sola, puedes suscribirte totalmente gratis a nuestra newsletter entrando en www.institutodeneurodivergencias.es. Y recuerda, existen infinitas maneras de ser y la tuya también merece ser escuchada.